Este tribunal emite un fallo absolutorio a favor de Altagracia Sandoval. ¡Altagracia! ¡Libre! 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 Estoy seguro que Altagracia sobornó al juez. Ya ni hablar de todas esas mujeres apoyándola delante del juzgado. Esto es solo un adelanto, pero no lo es todo. ¿Cómo le vas a hacer para pagarme los 2,5 millones de euros que me robaste? Quiero mis negocios de vuelta, Amado. Déjame decirte que la persona que se encargó lo hizo muy bien. Tú solamente dime quién es y yo me arreglo con ella. Los Casillas sí me dijeron que ibas a venir porque ellos me han hablado mucho de ti. ¿Viniste por tu dinero? ¿Cooperas conmigo y me dices todo sobre tus cómplices? ¿O te voy a vincular a un proceso por intento de homicidio? Quiero un abogado. ¿No que Nando era un genio encriptando toda la información? Seguro todo está protegido. Pues sí, Nando era un... Pero de seguro hay un hacker igual de que en la policía. No podemos arriesgarnos. Se llevaron todo. Computadoras, discos duros, módems. Toda la evidencia. Noelia y la señora Florencia necesitan un lugar donde quedarse. Pero solo por unos días. Bueno, ¿por qué no la llevas a uno de esos programas de protección de testigos? Ya te dije porque no confío. Por eso nos vas a arriesgar a tu hijo y a mí. Mi jefe le manda este pequeño regalito, como muestra del interés que tenemos por el caso de Fernando Valle. ¿Dónde está Fernando Valle? Autorizaron su salida. ¿Quieres confiar en mí para hacer negocios juntos? Necesito 2,5 millones de euros para mañana. ¿Me los puedes conseguir? Son 100. No pensé que me ibas a contactar tan rápido, Duncan. ¿Qué pasó? ¿Que la Interpol no tiene más líneas de información que yo para atrapar ese perro? Relax. No te hubiera pedido que infiltraras a Altagracia Sandoval si no estuviera seguro que nos puede conducir directo a mi objetivo. Sé que la vida y la libertad de mi hijo están en tus manos, Duncan. But I need more time. You don't have it, and you know it. Apenas ayer hice contacto con Altagracia. Haz lo que sea necesario, pero aprieta el paso. Mientras tanto, seguiré haciéndome la vista corta con tus negocios. Eso no va a ser fácil. She doesn't trust nobody, Duncan. Same as you. Eres astuta. Sabrás bien qué hacer. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. ¿Cómo se dejaron atrapar por esos? No lo sé, doña. Pero ese león es un hombre de cuidado. Por eso no quiero que sepa que lo estábamos siguiendo. No se preocupe, doña. Nadie va a saber nada. Pues más les vale, ¿eh?
¿Fue usted? ¿Dónde está Mónica? ¿Y yo qué voy a saber? La última vez que vieron a Saúl, él salió a buscar una pista que tú le diste. Yo no lo mandé a ninguna trampa. Después te citaste con Mónica y al día siguiente desapareció, justo cuando estaba cerca de ti. Mi hermana te vio. ¿Qué le hiciste a mi hija? Yo jamás le haría daño a Mónica. ¿Que no entiende que estamos del mismo lado? ¿Y qué tal si todo eso del hacker que le informabas a Saúl fue un engaño o una farsa? ¿Por qué estabas de acuerdo con los arcoíris? Revise mi mochila. Ahí tengo mi laptop con toda la información de las víctimas. Notas de prensa de sus muertes, sus familiares, todo. ¡Revíselo! ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Saúl y Mónica eran los únicos que querían encontrar al asesino de mi hermana. A la policía le valía madres. A la prensa también. Los familiares de las víctimas no hacían más que llorar. ¿Cree que le iba a hacer daño a las dos únicas personas que querían ayudarme? ¿Dónde está Fernando Valle? Órale, ¿qué te pasa, Contreras? No puedes entrar así como así, sin tocar. ¿Qué quieres? Llegó su abogado a cantarme los derechos humanos de ese güey y lo tuve que dejar salir. No había pruebas en su contra y tú lo sabes. No había. Tiene una cicatriz en la oreja. La mamá de Noelia Molina le disparó cuando se metió en su casa para matarlas. Pues su abogado dice que se golpeó con la puerta de un coche. Mira, es su palabra contra la de una vieja que ni siquiera puso la denuncia. ¿Eh? Hay fotos, hay cámaras, no hay nada. Tuve que dejarlo ir. Vidal, ese tipo era esencial para la investigación contra los arcoíris. ¿Y sigues con ese tema? Hasta que lo resuelva, jefe. Porque yo no me trago el cuentito ese del tipo que se suicidó. Ah. Bueno, pues si tienes dudas de cómo hago mi trabajo, Contreras, pues levántame un reporte. Anda, córrele. Ve con el procurador y convéncelo para que me investigue. Anda, córrele. ¡Vamos! ¿Dónde están las personas que te atacaron? ¿Ya sabes quiénes son? Están mudos. Ahora el problema es Fernando Valle. Vidal autorizó que lo soltaran. El tipo está acusado de feminicidio. Se aprovechó de que no estábamos para soltarlo. Lo que más me es que me retó a que lo denunciara con el procurador. ¿Sabe que es más corrupto que él? ¿Quién sabe con quién era el tal Fernando si Vidal lo ayudó? Seguro le ofreció una la nota. Con tipos como Pérez Urresti. Él puede pagar este soborno. Bueno, ahora hay que dividirnos y arrestar de nuevo a Fernando. Así vamos a tener una excusa y luego ganamos 72 horas, por lo menos, algo. ¿Y? Las claves que nos dio son correctas, doña. Todos los archivos están abiertos. Parece que esta mujer estaba investigando los arcoíris. Revise cualquier correo para que vea que solo queremos atrapar a estos... Todos estos correos pudieron ser un plan para ganarte la confianza de Saúl y de Mónica. ¡Arránqueme la camisa! ¿Qué? Es la última prueba que tengo para que me crea. Luego decida lo que se le dé la gana. ¡Arránquemela! ¿Y esto qué? Es mi hermana. Trate de borrarlo para que vea que es un tatuaje real. Me lo hice hace 2 años cuando la mataron. Mientras ustedes me están haciendo esto, los arcoíris están buscando cómo escaparse. Ya eliminaron algunas pruebas. ¿Así? ¿Qué pruebas? Las computadoras de la casa del tipo que arrestó León. ¿Uno de esos tipos está preso y nadie me lo dijo? Yo no sabía, doña. Porque León lo manejó como un caso muy confidencial.
Estoy segura que ese tipo es de los arcoíris. ¿Y cómo se llama? Fernando Valle. ¿Pero por qué tengo que quedarme aquí, ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. ¿O qué? ¿Crees que estuvo muy fácil sacarte del Ministerio Público? No, pero... ¿no es para si me encuentran aquí? Con la vieja esa metida ahí adentro. Ah, bueno, pues ese no es el pedo. Si quiere la matamos. Tranquilo, tranquilo. Y tú ya, relájate. Lucho tiene razón. Aquí vas a estar más seguro. No hay nadie, no hay vecinos. Pero ¿y si viene la policía? Ya nos están buscando, ya saben. ¡Ya! ¡Ya! Que no se te olvide que si estamos aquí escondidos como ratas, es porque eres un... y te dejaste atrapar, imbécil. ¿Qué? Ese hombre puede tener a mi hija. Señora, no hay pruebas de que Fernando Valle sea un arcoíris. Pero Contreras lo tenía detenido. Lo estaba interrogando. ¿Por qué lo liberaste? Su abogado me amenazó. Pues alguien tuvo que meter la mano. Dime quién fue. Nadie, señora, nadie. Simplemente apliqué la ley. Pensé que estabas de mi lado, Vidal. Me ayudaste a que me dieran arresto domiciliario. Y luego en el juicio... Perdón, señora, pero no sé de qué me está hablando. No, sí lo sabes. Sí lo sabes. Y por eso vas a enviarme toda la información que tengan de Fernando Valle. Todo lo que Contreras haya investigado. Porque él sí sabe hacer su trabajo. Doña, vamos a encontrar a ese hombre, se lo prometo. Perdóneme. Guárdate tus perdones, Matamoros. Me fallaste en la orden más importante que te di. ¿Y entonces qué pasó? Pues empujaron a un niño de la escuela. ¿En dónde? Pues así en el recreo. ¿En serio? Hola, señora Florencia. Hola, mijo. Buenas tardes, Florencia. Hola, Fátima. Ve a lavarte las manos. Sí, ma. ¿Qué hacía frente a la puerta? ¿Y su hija dónde está? Ramírez, llévenla a la casa de Contreras o a donde ella les diga. ¿Y qué, eso es todo? ¿Después de que me trajo a la fuerza y me amarró? Pensé que sabías algo sobre mi hija. Si tú creyeras que le hice daño a tu hermana, ¿no me hubieras hecho lo mismo? ¿Así piensa encontrar a Mónica? ¿Sometiendo a la gente con sus matones? Bueno, si prefieres ir a la delegación a denunciarme, hazlo. Anda, ve a sentarte frente a una persona que toma tus datos y tú denuncia, para luego archivarla debajo de 500, sin resolver nada. Así, exactamente igual cuando lo hicieron cuando anunciaste la desaparición de tu hermana. Igualito. No la voy a denunciar por una sola razón. Porque tanto usted como yo queremos acabar con los arcoíris. Mira, mi plan es bastante sencillo, pero está bastante bueno. Le vamos a cobrar a Altagracia la recompensa por su hija Mónica. De esa manera, tú y yo vamos a ser millonarios. Si no podemos encerrarla y no podemos matarla, por lo menos hay que llevarnos una muy buena tajada de ese pastel. Yo sé que tú también necesitas el dinero. Y no eres igual de sentimental que Alfonso. Alfonso solo está pensando en su hijo y en su pasado. Pues el negocio que me dejó mi hermano está en la quiebra, así que lo que me propones es bastante interesante. Pero vamos a hacer una cosa.
un pequeño detallito. Vamos a cobrar el rescate y después le entregamos a Altagracia a su hija. Pero se la vamos a entregar muerta. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que ir, Chao. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.